El escalofriante secreto del final inexplicable de William Wallace. Destino maldito revelado. Las calles del barrio respiraban misterio y peligro. Daniel sabía que la muerte de su suegro, un activista que había luchado contra la corrupción, había abierto una puerta que él no estaba preparado para abrir. Las cartas anónimas comenzaron a llegar. Estaban escondidas entre los recibos de la luz y la publicidad de supermercados. No investigues, decían. Y cada vez que las leía, un sudor frío bajaba por su espalda. La advertencia que parecía provenir de las sombras se volvía más real con cada palabra. Mientras empujaba la carreola de Lucía, cada mirada que cruzaba le parecía cargada de reproche y miedo. Había murmullos que parecían seguirlo, una paranoia creciente que alimentaba su ansiedad. Se detenía en el parque, intentando resistir la tensión, pero el aire era pesado, como si el destino de su familia estuviera en juego. El eco de su suegro resonaba en su mente. «Cuida de ellos, Daniel», pulsaba en su interior como un mantra. Sin embargo, en el fondo, una voz más civilina susurraba: «¿Estás listo para la verdad?» Pero Daniel no podía girar hacia atrás. No cuando la sombra de la mafia lo acechaba. No cuando cada esquina parecía estar observando. La vida cotidiana se volvió un laberinto de desconfianza. ¿Quién era amigo? ¿Quién era enemigo? Mientras investigaba la muerte de su suegro, sus pasos lo llevaron a la antigua sede del movimiento social, donde su suegro había luchado por su gente. El edificio, oscuro y derruido, parecía retorcerse en la penumbra, invitándolo a un abismo del que no podría escapar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta Oxidad, que crujió con un grito aterrador que resonó en la soledad de la entrada. El ambiente era frío, el aliento se convertía en vapor a su alrededor. «Protege a los tuyos, Daniel», resonaba más fuerte. Luces titilantes amenazaban con esconder su destino entre sombras implacables. El aire cambió, cargado de presagios, como el antesala de una tormenta. Las siluetas a su alrededor, sombras conocidas, parecían reírse. Sus viejos amigos, ahora cómplices de la oscuridad, parecían susurrar secretos olvidados. Los ecos de promesas no cumplidas y traiciones ocultas se hicieron ensordecedores. Sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Quién estaba del otro lado de la verdad? Al cerrar la puerta detrás de él, la luz se apagó, y con ella cualquier atisbo de esperanza. La penumbra se volvió su única compañera, mientras las sombras del pasado volvían a cobrar vida. La verdad que él había buscado estaba allí, acechando. Y Daniel se dio cuenta de algo escalofriante en salir. Podría ser más peligroso que quedarse. ¿Podría escapar de un laberinto de secretos familiares y oscuridad? La respuesta se perdió entre el frío de la noche y el silencio de la traición. El frío se apoderó del lugar, y Daniel sintió que el aire se volvía más denso con cada respiración. Las sombras engullían los rincones de la edificación, creando formas retorcidas que se deslizaban por las paredes como espectros, burlándose de su terror. Su ojo se ajustó a la penumbra, revelando un mar de objetos olvidados en documentos amarillentos. Viejas fotografías llenas de sonrisas desvanecidas y un mueble cubierto de lona, desgastadas que parecían ocultar una historia sin contar. Mientras avanzaba, su mente comenzaba a jugarle trucos. Cada crujido del suelo, cada golpe del viento en las ventanas, se convertía en un eco de advertencia. Cuerpos invisibles parecían estar justo detrás de él, y la sensación de ser observado se solidificaba en su pecho. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz saliendo con un hilo de duda. El silencio, más pesado que el mismo aire, le respondió con una risa que resonó a lo lejos, burlándose de su debilidad. De repente, un destello llamó su atención a un viejo armario, parcialmente abierto, dejaba entrever una luz titilante proveniente de su interior. Sin pensarlo dos veces,
Se acercó. Sus manos temblaban cuando deslizó la puerta hacia un lado, y lo que encontró hizo que la sangre se le helara. Un diario, cubierto de polvo, y con un candado oxidado. Yacía en el fondo, emitiendo una extraña vibración que parecía susurrar su nombre. Lo tomó con cuidado, sintiendo que la historia contenida dentro de esas páginas podría ser la clave para desentrañar la verdad sobre su suegro. Pero mientras lo abría, un frío recorrió su espalda cuando leyó el primer renglón. Enfrentarás la oscuridad que acecha en las sombras de nuestra lucha. El rastro de letras era inquietante, casi como si alguien hubiera dejado una advertencia para él en las palabras. Parecían retumbar en su cabeza. A medida que leía, un sonido sutil arrastró su atención hacia un rincón oscuro. Una puerta entreabierta revelaba lo que parecía una habitación oculta. La curiosidad venció su miedo, y con un último vistazo hacia la calle bordeada de edificios vacíos, se adentró en la penumbra. Allí, las paredes estaban adornadas con fotos de personas que habían sido parte del movimiento. La expresión de cada uno era un lienzo de determinación, mezclada con una desesperación palpable. Sin embargo, su mirada se desviaba y caía sobre algo casi imperceptible en el suelo. Un pequeño disco negro que reflejaba una luz tenue. Se agachó y al tocarlo, una ráfaga de imágenes estalló en su mente en rostros conocidos que desaparecían en la oscuridad. Gritos ahogados y secretos enterrados. Daniel dio un paso atrás. El terror lo envolvió. Las luces del edificio comenzaron a parpadear, como si la estructura misma estuviera viva, y resistiéndose a los secretos que allí habían sido desenterrados. En ese instante, una sensación de inminente peligro se apoderó de él. Corrió hacia la salida, el diario apretado entre sus manos, pero algo lo detuvo. Una figura apareció en la entrada, envolviendo todo en un manto de sombras. No deberías haber venido aquí. Daniel era un susurro, frío, y se extendía como un veneno. ¿Quién era? ¿Qué sabía sobre su suegro? Y las advertencias. El corazón de Daniel latía con tal fuerza que casi podía escucharlo. La puerta se cerró de golpe tras él, atrapándolo en un cono de sombra. No había vuelta atrás. ¿Podría enfrentar la verdad que se cernía sobre él? El susurro de la figura se hizo más fuerte, pero sus palabras eran un eco distante. Daniel dudó un segundo. El horror se asomaba a un abismo que no pensaba cruzar. Y sin embargo, algo lo empujó a seguir adentrándose en lo desconocido mientras un frío sudor corría por su frente, sabiendo que el verdadero horror apenas comenzaba, porque en la oscuridad, los secretos nunca mueren, solo aguardan el momento adecuado para surgir. ¿Qué más le depararía la vida al hombre que se atrevió a buscar la verdad? La figura se destacó en la penumbra. Su rostro estaba escondido tras la sombra, pero Daniel podía sentir la hostilidad y el peligro emanando de ella. ¿Quién eres?, preguntó con voz entrecortada, mientras su miedo se transformaba en una lucha interna entre huir y confrontar el abismo que se abría ante él. Soy el guardián de lo que has despertado. La voz era como un hacha cortando el aire tenso, y, a pesar de su temor, el interés de Daniel se avivó. Las palabras resonaban en su mente, haciéndole recordar los misterios de su suegro, aquel hombre tan enigmático que había dejado una sombra imborrable en su vida. Necesito saberlo todo. ¿Qué fue lo que hizo? Una risa gutural flotó en el aire, y la figura dio un paso adelante, haciendo que la luz titilante del armario delatara un rostro demacrado. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían devorar todo lo que había a su alrededor. Tu curiosidad te llevará a la perdición. Las energías que aquí habitan no son de este mundo. Ellas buscan un cuerpo, y tú eres el elegido. El pánico brotó en Daniel como un brote envenenado. El aire se tornó más frío, casi tangible. ¿Elegido para qué? Su voz parecía un susurro en la tormenta, debilitada por lo que ya había descubierto. La figura extendió una mano esquelética, señalando el diario que aún sostenía. Las páginas están llenas de sangre, Daniel. Nómbralo y verás. Lo que ocurrió aquel fatídico día, pero no hay retorno. Los muertos no descansan hasta que los vivos paguen el precio. Ira Andelima. La verdad nunca llega sola, pensó él. Aquella curiosidad lo había traído a este oscuro umbral, y la sensación de que se le escapaba el tiempo se intensificó. No tengo miedo, gritó,
aunque su voz temblaba. En respuesta, la figura sonrió, una mueca grotesca que congeló su sangre. ¿Crees que eres valiente? Tu debilidad alimenta su hambre. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como serpientes conjuradas por un encantador. Daniel, sintiendo que el terror se apoderaba de él nuevamente, hizo un movimiento instintivo hacia atrás. Pero no había camino de regreso. Sin embargo, el brillo del disco negro seguía en su mente, dándole vueltas. Quizás era ahí donde empezaba el camino hacia la verdad, a pesar de todo. Khan, en impulso, se giró hacia la habitación oscura que había visto antes. A pesar del miedo, había algo en su interior que le decía que debía mirar más allá. ¿Por qué no me muestras lo que ocultan estas paredes? Susurró, sintiendo su propio corazón latir desafiante. La figura lo observó, su risa resonando en el aire helado. Muy bien, si así lo deseas, Anne, pero ten cuidado. Las sombras no permiten que los curiosos escapen ilesos. La puerta de la habitación se cerró tras él con un crujido, salando su destino. Las pestilentes olas del miedo lo envolvieron, pero su determinación se tornó en una llama. Allí había algo más. Un eco de voces. Un susurro que clamaba por liberación. Daniel se dio cuenta de que permanecía en un juego mucho más grande, mientras enfrascaba su mente en el diario. Una revelación le atravesó como un rayo Han. La verdad está conectada a estos rostros en las paredes. Y justo cuando comenzaba a hacer sentido, la figura apareció de nuevo en el umbral, el aire a su alrededor espesándose. Ya es demasiado tarde. Su tiempo de descanso ha llegado, y quien despierta a los muertos deberá pagar el precio. Daniel sintió que el suelo temblaba a su alrededor, y entre susurros apagados comprendió que la oscuridad no solo acechaba, sino que se abalanzaba sobre él con un hambre insaciable. La penumbra se cerró, un ciclo mortal comenzaba, y él se preguntó si era realmente capaz de develar los secretos de su suegro, o si solo despertaría un mal aún mayor. En ese instante, un grito desgarrador retumbó, y Daniel comprendió que no estaba solo. Algo, o alguien, estaba buscando salir. ¿Qué sucedería ahora que la oscuridad había sido convocada? ¿Podría Daniel sobrevivir a los secretos que ya estaban clamando y que amenazaban con consumirlo todo? Daniel sintió como el aire se volvió denso, como si la habitación misma se hubiera transformado en un ser vivo, ansioso por devorarlo. La risa de la figura resonaba en su mente, cada eco un recordatorio de la amenaza que enfrentaba. Con manos temblorosas, se dirigió hacia el diario, su único compañero en esta oscuridad. Las páginas manchadas parecían moverse respirando un horror latente, y él estaba allí, atrapado entre la curiosidad y el abismo. Desplegó el diario. Las primeras palabras se desdibujaban ante su mirada, pero en la penumbra, una fracción de luz iluminó una entrada. Con un aliento entrecortado, empezó a leer en voz baja. Sus palabras se sentían como un conjuro. El sacrificio debe hacerse al llegar la luna llena, donde los ecos de los caídos se entrelazan con los vivos. En las palabras se grabaron en su mente. Algo en su interior retumbó al escuchar las viejas rimas crueles y cantantes de aquel texto. Pero de repente, la figura estaba a su lado, sus ojos vacíos, observando cada movimiento, cada palabra. No puedes cambiar lo que ya fue. Ellos tienen un hambre que no puede ser saciada. Y tú eres el sacrificio. ¿Lo entenderás o seguirás siendo un insensato? El miedo se encadenaba a su corazón, pero la revelación de su conexión con el diario lo mantenía allí, plantado en el mismo lugar. La voz resonaba en su mente. Fragmentos de la verdad clamaban por salir. ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi suegro? ¿Qué ocurre en esta casa?, preguntó, sintiendo como cada pregunta lo llevaban a la orilla del pánico. Tu suegro buscaba poder. Imaginó que podía controlarlas. Pero las sombras son astutas, y ahora buscan vengarse, respondió la figura, cada palabra como un eco de tierra sepultada. Ellos regresan, se apoderan de lo que les pertenece. La repentina sensación de concreto y piedra lo golpeó. Recordó historias de su infancia, cuentos sobre un oscuro altar en la casa, rumores que su familia siempre había tratado de callar. Su corazón palpitaba. La realidad comenzaba a amalgamarse,
con aquellos relatos. Un ruido, como un rasguño, rompió la quietud en la habitación. Daniel se giró rápidamente, buscando la fuente del sonido. Las sombras en las esquinas parecían vivir, moverse, expandiéndose. Podía sentir las miradas sobre él, como si cientos de ojos lo estuvieran persiguiendo. Ella todavía está aquí, murmuró una voz entre susurros. El frío se intensificó, acariciando su piel como dedos helados. Ella nunca se fue. La figura se acercó más, y Daniel vio su rostro deformado, una mueca de odio y dolor. La vida y la muerte juegan un juego, Daniel. Esta casa es un tablero, y las piezas están en movimiento. ¿Qué tengo que hacer?, Daniel preguntó, la desesperación nublando su mente. Mira nuevamente las páginas. La respuesta está ahí, instó la figura, y su sonrisa se transformó en un rictus macabro, mientras desaparecía. El silencio volvió a ser opresivo, solo roto por el latido acelerado de su corazón, retumbando en su pecho. Sin pensarlo más, Daniel se lanzó de nuevo hacia el diario, preparando su mente para lo que podría encontrar en las siguientes páginas. Bajo la luz raquítica, las palabras empezaron a cobrar vida una vez más. Y aunque sabía que el terror acechaba a su alrededor, no podía volver atrás. Tenía que desentrañar ese secreto. Pero cada línea le revelaba más miedo del que podía soportar. Solo quería perderse en la verdad, pero empezaba a comprender que cada revelación era un paso más hacia su condena. Entonces, entre gritos lejanos y sombras que danzaban, una imagen emergió en su mente. Un rostro conocido, uno que siempre había considerado familiar. No, se le escapó en un susurro. Por favor, no. Un estremecimiento le corrió por la espalda al darse cuenta de que, quizás, él había estado buscando respuestas en el lugar equivocado, y, al hacerlo, había desatado algo aún más aterrador. Las luces parpadearon, y antes de que pudiera procesar lo que había descubierto, un último grito surcó el aire, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que el chillido. Daniel se preguntó si realmente estaba solo en esta lucha. ¿A quién más había despertado al seguir el rastro de esta antigua maldición? Pronto lo descubriría, porque en la oscura sala había ecos que clamarían a través del tiempo y que nunca debió haber despertado. La tensión en la habitación crecía mientras Daniel seguía leyendo. Sus ojos absorbían cada palabra, como si tratara de encontrar un salvavidas en un mar de desesperación. El frío se apoderaba de su espalda, y el rasguño que había oído antes se transformó en un murmullo inquietante, como si los ecos de los caídos le susurraran secretos olvidados. Al llegar la luna llena, el elegido deberá enfrentarse, murmuraba el viejo texto. Daniel no podía despegar sus ojos de la página. Ese elegido resonaba en su mente como un tambor incesante. Con cada línea, el aire se hacía más pesado, como si la habitación misma empujara contra él. De repente, la puerta se cerró de golpe, y el sonido de la madera chocando contra el marco retumbó en el silencio. Daniel giró la cabeza bruscamente, el corazón en un puño. Se encontraba atrapado. Las sombras ya no solo danzaban, ahora parecían avanzar, acercándose, envolviéndolo en su abrazo tétrico. ¿Quién eres realmente?, gritó en voz alta, esperando que la figura maldita respondiera. En ese instante, el aire se llenó de una risa suave y cruel, un eco que atravesaba los rincones polvorientos de la habitación. «Soy solo un reflejo de lo que tú temes, Daniel», dijo la voz, desvaneciéndose en susurros. «Lo sabes bien, Anne. La verdad siempre duele más que la ignorancia». A medida que sus palabras se desvanecían, Daniel sintió su estómago retorcerse. Recordó el rostro familiar que había vislumbrado en el diario, esa sonrisa que una vez le brindó calidez. Ahora, como una sombra que se cernía sobre su destino, no podía escapar a esa revelación. Se rascó la cabeza, tratando de entender el significado, tras sus propias memorias distorsionadas. «Tu pasado te revelará lo que temes», resonó la voz nuevamente, más cercana, esta vez. Un sudor frío le recorría la frente, y el sonido del rasguño volvió, más fuerte, más insistente, como un llamado que no podía ignorar. Desesperado, volvió a mirar el diario, pasando las páginas frenéticamente. Fue entonces cuando encontró un dibujo, una representación cruda de una figura encadenada a un altar.
El sacrificio señalado con precisión. Abajo, un nombre, Anne William Wallace, el mismo apellido que llevaba su suegro, el que había buscado poder y conocimiento, el que había despertado a las sombras. ¿Qué hiciste, William?, murmuró para sí mismo. La habitación giró a su alrededor, y la risa se convirtió en un llanto mezclado con gritos lejanos. ¿Qué te has traído aquí? Migajas de memoria comenzaron a florecer en su mente, fragmentos de historias que había ignorado. Sus suegros habían hablado del oscuro pasado de su familia, secretos que él nunca creyó. No podía seguir ignorando el peligro. Las sombras que lo rodeaban parecían estar más vivas que nunca, y un pálido reflejo de su propio rostro se asomaba en las paredes. Daniel entendió que no estaba sola. Eran varios los que ya habían caído. Sus almas sedientas vagaban por la casa. El tiempo se desvanecía, y la imagen de su suegro se dibujaba en su mente. Un rostro perdido entre la desesperación y la ambición. Las palabras del diario se repetían en su cabeza, un eco casi insoportable. El sacrificio debe hacerse. Miedo y determinación se entrelazaron en su pecho. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Se convertiría en el nuevo sacrificio o intentaría romper el ciclo infernal que había atrapado a su familia durante generaciones? Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos, proveniente de lo más profundo de la casa. Daniel sintió que debía actuar, que la respuesta estaba al otro lado de aquella puerta que había golpeado con tanto ímpetu. Sin pensar más, se lanzó hacia ella, espada hacia el corazón de la oscuridad. Pero antes de abrirla, quedó congelado al escuchar un susurro en el fondo de su mente: no esperes a que ellos te encuentren. Salva lo que te queda. Con el corazón latiendo descontroladamente, Daniel giró el pomo de la puerta, pero el grito se tornó en un lamento suave, casi un llamado a la desesperación. La escena que se desplegó ante él, al abrir la puerta, lo dejaría marcado para siempre. Su viaje apenas comenzaba, y lo que descubriría al otro lado podría cambiar todo lo que creía sobre sí mismo y su bloodline. ¿Qué secretos lo aguardaban en el abismo que había convocado? El aire se volvió un espeso manto de terror al abrir la puerta. Daniel se encontró en un pasillo oscuro. Las paredes estaban cubiertas de manchas que parecían más que simples sombras. Aquella luz tenue dejaba entrever figuras retorcidas, rasgos que se deformaban en la penumbra, un verdadero laberinto de horror esperándole al final. ¿Qué estás esperando?, resonó la voz de nuevo, esta vez desde donde no podía identificar su origen. El grito del que había huido se había convertido en un eco lejano, y los murmullos del pasillo se convertían en un canto casi hipnótico, atrayéndolo hacia el abismo. Daniel sintió que su mente se tambaleaba. No había señales de salida. La figura que había imaginado, la que supuso que hallaría al otro lado, se desvanecía en la neblina. Cada paso que tomaba hacía que el suelo crujiera, como si la casa misma le advertía que cada bocanada de aire era un riesgo. Las memorias de su suegro atormentaban su mente. Sin querer, recordó a William en su estudio, rodeado de libros antiguos, inmerso en un conocimiento maldito. El sacrificio debe hacerse. Esa frase lo acechaba, como un espectro clamoroso que se negaba a dejarlo ir. Daniel se sobresaltó. Un repentino frío recorrió su espalda cuando notó que las figuras en las paredes parecían acercarse. Eran rostros de personas que parecían implorar ayuda, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. «No te detengas», gritó. Su propio eco le devolvió el grito, amplificado por el terror. En su carrera hacia adelante, el pasillo se extendía infinitamente. En un momento de desesperación, recordó la advertencia en el diario: «Tu pasado te revelará lo que temes». La única vía de escape parecía ser a través de sus propios miedos. Con un último impulso, se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. La manija parecía brillar con un resplandor oscuro. Con la mano temblorosa, decidió girar la perilla. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire gélido le golpeó las mejillas, y una escena que lo dejó paralizado hizo su entrada a un altar en el centro de la habitación, rodeado por velas negras que apenas iluminaban el lugar. En el altar, una figura yacía inmóvil. Daniel se acercó lentamente, el pánico incrementándose en cada latido de su corazón. La figura, cubierta con una sábana blanca, le era extrañamente familiar. Cuando se atrevió a levantar el borde de la tela, su rostro se blanqueó por completo. Un grito silencioso se alojó en su garganta. Era William.
Los ojos vacíos de su suegro parecían mirarlo a través de un velo de culpa. Daniel sintió que el miedo lo consumía. ¿Has venido a completar el ciclo? Resonó de nuevo la voz, esta vez firmemente arraigada en su mente. Solo uno puede salir. ¿Lo harás por amor o por miedo? Desesperado, Daniel retrocedió un paso, y al moverse, el altar comenzó a vibrar. Un temblor inexplicable recorrió la habitación. Las sombras que antes eran figuras difusas, ahora se volvían más claras, más sólidas, haciéndose cada vez más presentes. El miedo le suplicó que huyera, pero una especie de determinación se encendió en Elan, con su corazón como única guía. Gritó: «Ah, no, no más sacrificios. Se romperá este ciclo». En ese instante, las luces se apagaron. El silencio se vio la habitación como un yelmo de oscuridad. Un eco de risas dulces y grotescas retumbó del fondo. De repente, un destello de luz emergió del altar, y voces comenzaron a murmullo, entrelazándose con los lamentos. «Tú eres el elegido». Sin saber cómo reaccionar, Daniel se arrojó hacia adelante, ciego de terror y rencor, para enfrentar lo que se apoderaba de su sangre. Pero, ¿sería suficiente? La verdad de su linaje rugía en su interior. Las sombras se acercaban, como un ciclo imposible de romper. ¿Podría Daniel enfrentarse a su destino o sucumbir al oscuro legado de su familia? La respuesta lo aguardaba, oculta entre las llamas de su propia alma. Las sombras saltaron alrededor de Daniel. El destello de luz se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando su mundo sumido en una negrura abrumadora. Sentía el sudor frío deslizarse por su frente, mezclándose con el pánico que le envolvía. «¿Qué he hecho?», se repetía mentalmente, atrapado entre la rabia y el miedo. Un susurro escalofriante emergió desde el rincón más oscuro de la habitación, como una serpiente acechando en él. «Ritual se ha iniciado. El ciclo debe completarse». La voz, una mezcla de dolor y seducción, reverberaba en sus oídos, y con cada palabra, las paredes parecían acercarse un poco más, apretando su pecho. Daniel sintió que su corazón latía con más fuerza, empujado por la adrenalina que corría por sus venas. De repente, el altar comenzó a temblar nuevamente, y la sábana que cubría a William se levantó ligeramente, como si una brisa gélida la empujara. Las sombras alrededor del altar comenzaron a proyectar imágenes, figuras espectrales danzando, suplicando por liberación. Daniel, atrapado entre la desesperación y la curiosidad, se acercó rápidamente a la luz parpadeante. Todo lo que necesitaba saber estaba justo frente a él. «William, ¿qué ha pasado?», preguntó, su voz resonando en la enormidad del vacío. Pero no fue el rostro de su suegro el que vio, sino un reflejo de su propia cara, distorsionada y desgarradora. La angustia que resplandecía desde la imagen lo paralizó. Sus ojos se encontraron con aquellos que parecían pedir clemencia y justicia a la vez. Un grito desgarrador atravesó la habitación en respuesta. Daniel sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, y justo cuando el pánico a punto de desbordarse consumía su ser, una extraña serenidad lo envolvió. Esa conexión con el usualmente severo William se tornó en una revelación dolorosa. Comprendió que su suegro había sido un prisionero del mismo ciclo que él ahora estaba al borde de caer. Con la voz firme, Daniel gritó: «Ah, no seré parte de esto. No me arrojaré a tus garras». La energía en la sala se intensificó. Un viento furioso surcó el espacio, haciendo que las velas en el altar titubearan frenéticamente. Las sombras comenzaron a elevarse, girando en un torbellino anárquico a su alrededor, y los rostros en las paredes se distorsionaron, tensándose en muecas de rabia. «Eres el elegido. No puedes escapar», bramó la voz, resonando con un eco irreal. Daniel sintió que su respiración se aceleraba. El tiempo parecía detenerse. Con cada instante que pasaba, las sombras se acercaban más, como si anticiparan su decisión. La figura de William comenzó a desgastarse en el altar, desvaneciéndose con la luz. Daniel supo que tenía que tomar una decisión: enfrentarse al legado maldito, o ser absorbido por él. Recordó los fragmentos de la historia familiar que su esposa le había contado, los sacrificios que habían perpetuado su historia. Daniel alzó la voz una vez más: «No dejaré que el miedo me guíe. Si debo romper este ciclo, lo haré».
Justo cuando su declaración resonó en las paredes, el silencio tomó control de la habitación. Las sombras se detuvieron, y un súbito resplandor brotó del altar, con un centelleo desgarrador. Las figuras que eran parte de la tormenta oscura se congelaron en el aire, mirándolo expectante. Pero entonces, un nuevo eco recorrió la habitación. Recuerda, solo uno puede salir. La advertencia envolvió a Daniel en una tensión escalofriante. En ese instante, un oscuro objeto apareció en el altar, un viejo cuchillo decorado con inscripciones antiguas. Daniel sintió que un frío indescriptible recorría su columna. El dilema se hacía inherente. ¿Debería sacrificar su propia vida para liberar a William, o dejar que todo continuara como estaba? El cuchillo brillaba con una luz cautivadora, pero también ominosa. La pregunta quedó flotando en el aire, apremiante. ¿Sería su sacrificio la única salvación? ¿Podría lograr romper el ciclo sin sacrificar su humanidad? La habitación se llenó de murmullos de expectación, y el futuro de su linaje pendía de un hilo en ese oscuro rincón de la casa. Daniel extendió una mano temblorosa hacia el cuchillo, su destino apenas vislumbrándose entre sombras titilantes. A medida que la mano de Daniel se acercaba al cuchillo, el aire a su alrededor se volvió denso, quasi tangible, como una neblina que amenazaba con envolverlo por completo. Una especie de energía pulsante emanaba del objeto. Cada inscripto en la hoja parecía moverse, como si contara historias de horrores pasados, de almas quebradas, de sacrificios que nunca se olvidaron. Daniel, un grito rompió la tensión. La voz era familiar pero distante. Provenía de un rincón de su memoria. Su esposa, Clara, aparecía ante él, etérea, irradiando una luz que contrarrestaba la oscuridad de la habitación. No te dejes llevar por eso. Es una trampa. Daniel titubeó. El dilema se hacía más apremiante. Podía sentir el latido de su propio corazón, resonando en su pecho como un tambor de guerra. ¿Pero qué pasa con William? ¿Y con los otros? No puedo dejarlos así. Su voz vibraba con desesperación. A veces, liberar a alguien significa renunciar a tu propia vida, respondió Clara, su imagen temblando, como si la brisa gélida volviera a hacerse presente. Este ciclo necesita un nuevo guardián, alguien dispuesto a enfrentar la oscuridad por otros, pero pagará un precio. Las sombras murmullaban, retorciéndose como serpientes furiosas, sintiendo que la resolución de Daniel estaba cerca. Un eco de voces ancestrales llenaba la habitación, advirtiéndole, intentando acallar la última chispa de esperanza que aún persistía en su mente. «Basta», gritó Daniel, su voz resonando con fuerza en medio del estruendo. «No voy a ceder a este juego. No seré un peón más». Con valor renovado, cerró la mano alrededor del cuchillo, sintiendo su frío metal sobre su piel. En el instante que su dedo tocó la empuñadura, un grito desgarrador llenó el aire. Las sombras se agruparon y comenzaron a formar rostros enojados, de aquellos que habían sido ofrendados en el pasado. Daniel retrocedió. El peso del cuchillo casi lo doblaba. «¿Qué quieren de mí?» «Sangre. Nadie escapa sin pagar», respondieron las voces al unísono, un coro de desesperación y rabia. Mientras Daniel luchaba con su decisión, un gran viento azotó el cuarto, arrojándolo contra la pared. El cuchillo se le escapó de las manos, aterrizando con un sonido sordo en el suelo cubierto de polvo. El altar vibraba, y la figura de William volvió a manifestarse, más pálida y angustiada. «Daniel, debes actuar. El tiempo se agota», imploró William, su voz entrecortada por la desesperación. «No puedes dejar que ellos... No puedo ser otro sacrificio. Elige liberar, no sacrificar». Las sombras se acercaban a gran velocidad. Los rostros de aquellos que habían caído en el ciclo se retorcían en la penumbra, distorsionando la realidad y presionando sobre su mente. Daniel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. Con toda la fuerza que le quedaba, se lanzó hacia el cuchillo, decidido a reivindicar el destino de William I, al mismo tiempo, su propia vida. Al levantar la hoja, sintió como las sombras se frenaban, como si el cuchillo tuviera un poder que exigía respeto. «Si esto es lo que debes, entonces que así sea», murmuró Clara, su figura desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. «Pero recuerda, Daniel,
El sacrificio no siempre libera. El momento se congeló en el aire. La blanquecina luz del cuchillo pareció brillar intensamente. Y Daniel, entre la agonía y la resolución, preparó su destino. De repente, una explosión de luz se desató, y Daniel se encontró en el mismo centro de un vórtice de sombras. Las figuras alrededor gritaron y se desvanecieron, llevándose consigo historias no contadas y secretos ocultos. Pero justo cuando sintió que iba a ser arrastrado por la tormenta de oscuridad, una sombra diferente emergió de entre la niebla. ¿Ya estás listo para conocerte a ti mismo, Daniel? La voz era familiar, y quería gritar. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Era su reflejo. Pero no era solo eso. El rostro que se le devolvía sonreía, y había una certeza inquietante en su mirada. El ciclo aún no había terminado. La verdadera prueba de su destino apenas comenzaba. La oscuridad se disipó lentamente, como si la luz del cuchillo hubiera tocado con un dedo helado la esencia misma de la negrura que lo rodeaba. Daniel sintió la intensidad de aquella presencia frente a él. La sonrisa de su reflejo lo llenaba de inquietud. Era como si el cuchillo no solo hubiera rasgado el velo entre mundos, sino también su propia mente. ¿Qué eres tú?, preguntó Daniel, su voz sonando distante y temblorosa, casi ajena a su propio ser. Soy lo que has evitado, lo que eres y lo que puedes llegar a ser, respondió la figura con una serenidad que contrastaba con la tormenta que aún rugía alrededor. Tu vida se ha tejido con sombras y sacrificios, y ahora puedes tomar el control. Él retrocedió. La habitación comenzaba a retumbar con ecos de sus propios miedos, pero el reflejo continuó observándolo, ahora con más intensidad. Eres un guardián, Daniel. Tienes la capacidad de romper el ciclo. Pero, para hacerlo, debes enfrentarte a todos esos que han caído antes que tú. El aire se volvió más caliente, volviéndose casi pegajoso, y Daniel sintió que su piel comenzaba a arder. No puedo hacer esto. No sé cómo romper nada. Solo quiero salvar a William, gritó, su corazón disparado en su pecho. Exactamente. Tu deseo de salvar es lo que debes usar. Ve por él, pero ten cuidado. Aquel a quien rescates podría no ser quien piensas. La oscuridad es astuta, advirtió su reflejo. De repente, el vórtice lo expulsó, y Daniel se encontró de pie en el altar. Las sombras giraban como un torbellino a su alrededor, pero por un momento, el cuchillo permanecía tranquilo en el suelo, resplandeciente e inalcanzable. William, gritó, su voz resonando fuerte y clara en el eco del silencio. No había rastro de la angustia del ser querido, ni de su antítesis. Sin embargo, un murmullo penetrante se alzó, abandonando la penumbra. Daniel, la voz de William emergió, como un susurro ansioso. Te engañan. No confíes en ellos. Has de elegir con sabiduría. Las sombras comenzaron a formar figuras de nuevo, y entre ellas se dibujó una silueta más que inquietante. Era una imagen grotesca, unos labios que se alzaban en una mueca macabra, ojos vacíos que parecían ver a través de su alma. Vas a volver a fallar. Eso es lo que haces, se burló la sombra, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cale, murmuró Daniel, mientras la angustia lo oprimía, su mente resbalando en el abismo de la desesperación. Recuerda, al liberar a uno, a menudo, significa condenar a otro. Repitió la sombra con voz tenue, cada palabra resonando como un tambor en su cabeza, provocando un eco de duda que reverberaba en sus entrañas. Finalmente, el cuchillo brilló, atrayendo su mirada. ¿Y si el precio a pagar soy yo?, cuestionó. El aire se espesó, mientras la pregunta le revoloteaba en la mente, desdibujando las líneas de su temor y su propósito. No te dejes llevar, gritó William, sus gritos llenos de terror atravesando el espesor del tormento. Daniel, elige, no dejes que el ciclo continúe. Rompe la cadena. Con su corazón palpitando con fuerza, Daniel miró a la figura oscura. De alguna manera, sabía que el momento había llegado. Era su vida, o la de William, un sacrificio para salvar al otro. Y en ese instante, la opción de la redención se desvanecía. Finalmente se inclinó hacia el cuchillo, la luz del metal centellante llenando sus ojos. Es hora de terminar con esto, gritó con todas sus fuerzas.
Entonces, comprendió que la elección no se trataba solo de un sacrificio. Era un poder que podría transformar todo, y así, mientras su mano se cerraba firme sobre la empuñadura, la habitación se volvió aún más oscura, anunciando que el verdadero terror apenas comenzaba a desatarse. ¿Estás listo para el sacrificio que cambiará todo? Se escuchó la voz, y Daniel, con el cuchillo en mano, comprendió que la pregunta nunca había sido sobre él, sino sobre lo que lo esperaba, más allá de la decisión. El ciclo estaba a punto de cerrarse, y el destino de todos pendía de un hilo. Las sombras finalmente se disolvieron, y la luz del día se filtró por la ventana rota, iluminando el lugar donde antes había reinado el terror. Daniel, con el cuchillo aún en mano, se sintió aliviado al percibir que el agobio de la oscuridad se desvanecía lentamente. La Habitation, ahora en calma, parecía haber exhalado su último suspiro de agonía. William, aún tendido en el altar, miraba a Daniel con ojos llenos de tristeza y gratitud. «Lo lograste, Daniel. Has enfrentado lo que ninguno ha podido», murmuró. Su voz ahora suave, casi etérea. Daniel sintió que una carga enorme se levantaba de sus hombros. Había desafiado no solo su destino, sino también el oscuro legado que amenazaba a su familia desde hacía generaciones. Con un movimiento firme, Daniel dejó caer el cuchillo al suelo. La hoja resonó con un eco sordo, como si abandonara el peso de su historia. Y cuando las sombras retrocedieron, las figuras atrapadas en ellas comenzaron a desvanecerse, liberadas del ciclo de sufrimiento. Daniel sintió una oleada de tristeza y alivio. Los ojos de aquellos que habían quedado atrapados lo miraban por última vez, llenos de gratitud. Al acercarse a su suegro, el abrazo de lo desconocido se sentía como un adiós. «Tienes la fuerza que yo nunca tuve, Daniel. Cuida a tu familia, cuida de Lucía y Clara. Aún están en peligro», dijo William, antes de desvanecerse en un brillo suave. Daniel comprendió que su suegro, al final, había encontrado la paz, y a él le quedaba un largo camino por delante. Fuera de la casa, la luminosidad del día lo golpeó, como un bálsamo curativo. Respiró profundamente, sintiendo como la vida regresaba a sus venas. Lucía, su preciosa hija, lo esperaba en el parque, jugando con otros niños, despreocupada del pasado. Clara apareció de repente a su lado, sus ojos reflejando sorpresa y alivio. «¿Estás bien?», preguntó. Sus manos temblorosas se aferraron a su brazo. «Lo hice, Clara, rompí el ciclo. Pero aún hay mucho que enfrentar», respondió Daniel, con una voz que sonaba casi firme, pero que ocultaba la fragilidad de su lucha interna. Clara lo miró a los ojos, sintiendo la profundidad de su dolor. «Vamos a sanar juntos», aseguró ella, tomando su mano. En ese instante, todos los peligros del pasado parecieron desvanecerse, a medida que Daniel se giró hacia su familia, reafirmando su compromiso con el futuro. Los días pasaron y poco a poco, la casa dejó de ser un lugar de temor, y se convirtió en un hogar pleno de amor. Daniel y Clara trabajaron unidos, compartiendo historias sobre sus antepasados, enseñando la verdad a Lucía, y asegurándose de que nunca se repitiera el ciclo de oscuridad. Un día, mientras revisaban viejas fotografías, Daniel encontró una imagen del viejo movimiento social, donde su suegro había luchado. Miró a su familia, a su hija sonriente. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera victoria no solo era haber enfrentado la oscuridad, sino haber forjado un futuro donde esa oscuridad nunca podría volver a amenazarlos. «Hoy, el ciclo se ha roto para nuestra generación», dijo Daniel con firmeza. «Y juntos, contaremos nuestras historias para que nadie más tenga que sufrir lo que nosotros». Y así, el legado de William Wallace, aunque manchado por la tristeza, renacía en el amor y el compromiso de aquellos que decidieron reescribir su destino. La oscuridad había sido confrontada, y el temor se desvanecía, dejando un rayo de esperanza en el horizonte. La familia se unió en un abrazo, y el eco de antiguos secretos se desvaneció tras ellos, mientras el sol iluminaba su camino hacia el futuro. Amigos, necesitan suscribirse ahora mismo al canal, para no perderse las próximas historias exclusivas. Denle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video
con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Ustedes son parte de esta comunidad, y su apoyo significa todo.